un ratito, le he puesto como título al pensamiento de la palabra en el día de hoy: se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y se convirtió en carcelero. Se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y se convirtió en carcelero. Sea el nombre del Señor glorificado. Muchísimas veces usted tiene que haber leído esta porción de la Escritura si usted tiene la buena costumbre de leer la Biblia. Si no fuere de esa manera, yo voy a relatarle los acontecimientos ocurridos en esta porción de la Biblia. Para este momento, uno de los tremendos perseguidores de la iglesia de aquel entonces se había convertido. Un hombre conocido como Saulo de Tarso, de línea farisea, israelita de la cabeza a los pies, estudioso de la ley de Dios, celoso de los asuntos de la ley judía, pero perseguidor de la iglesia. Para este momento de esta porción bíblica que leímos, ya había ocurrido un milagro en su vida: el milagro de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Cuando las personas tienen un encuentro personal con Jesucristo, sus vidas no pueden seguir siendo las mismas. El hombre, la mujer, el joven, el niño, porque también les ha ocurrido a niños que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, a partir de aquel momento sus vidas han sido completamente transformadas. Eso ha ocurrido en pueblos, ha ocurrido en ciudades, ha ocurrido en familias completas, que al tener el encuentro con el Señor han sido completamente transformados. Cuando las personas son transformadas, la dirección de su vida cambia, los anhelos del alma cambian, porque todos se centran en la persona del Señor. Es un pasaje con dos personajes importantes: el hombre del cual estoy hablando y un compañero de viaje llamado Silas. Ellos llegan a una ciudad macedonia, una ciudad importante. Y présteme atención, así como anoche ustedes miraron que de repente todo el panorama cambió, hoy estén conectados conmigo también. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estos dos hombres, Pablo y Silas, llegaron a una de las ciudades importantes de Macedonia, conocida como Filipos. Filipos era una ciudad donde había una gran colonia romana. Había judíos, pero tenía una cualidad la ciudad que la hacía diferente a cualquier otra ciudad donde Pablo había ido a predicar el Evangelio. Era una ciudad donde no habían sinagogas. Las sinagogas eran los lugares que usaban los judíos para reunirse los fines de semana y para escuchar la lectura del Torá, para escuchar la lectura de la ley de Dios, para tener un momento de adoración y para recibir instrucciones de los rabí que había en aquellos tiempos. En Filipo no había sinagoga. Filipo, como les dije, era una colonia romana, y cuando hablamos de una colonia romana tenemos que decir que la lealtad de aquellas personas en Filipo estaban dirigidas no a Dios, estaban dirigidas al César. Tenemos que decir que como colonia romana, las modas que regían en esa colonia eran modas de línea romana. Gloria a Dios. Como era una colonia romana, el lenguaje que se hablaba en esa colonia era el lenguaje de los romanos. Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ustedes saben qué importancia tiene esto en la predicación. Es muy importante todos los detalles de la predicación. Pablo y Silas llegaron a esta ciudad, y cuando nosotros comenzamos a leer desde el versículo 11 en adelante, nos vamos a dar cuenta que por haber una ausencia de las sinagogas el día sábado, los judíos que habían en ese lugar
y que siempre Pablo aprovechaba y comenzaba la evangelización, comenzaba la presentación de Cristo resucitado inicialmente con su pueblo Israel. Al no haber sinagoga, habían otros lugares donde se reunían por lo menos para hacer las oraciones. Y esa es la razón por la cual en los versículos iniciales, partiendo del versículo 11, nosotros nos encontramos que dice que en el día, aleluya, sábado, Pablo y Silas salieron a orillas del río, porque ahí era donde acostumbraban los sábados y hacer las oraciones. Puede bendecir el nombre del Señor. Cuando Pablo y Silas llegaron a ese lugar, no pudieron dejar de lado la predicación. La predicación nunca se puede dejar de lado. Hay iglesias hoy donde la predicación no tiene el lugar que debe tener en la congregación. Hoy en día las congregaciones y los creyentes de hoy lo que quieren son entretenimientos. Quieren conciertos, quieren muñequitos, quieren títeres. Santo Señor, aleluya. Quieren dramas. Gloria a Dios. Quieren mimos. Poderoso es el Quieren fiesta. Y pocos quieren escuchar la palabra de Dios. Pero los conciertos, aunque en algún momento pudieran haber alcanzado las emociones de alguien, no tienen el efecto de la predicación. Ni los muñequitos, ni los títeres, ni los mimos, ninguna de estas cosas que entretienen en la iglesia tienen el efecto que tiene la palabra de Dios. La oportunidad digo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. En la iglesia debe haber un buen tiempo, aleluya, del servicio para la predicación de la palabra de Dios. Los corazones de las personas que vienen a la iglesia deben tener una apertura en ese corazón y un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que levanta, es la palabra de Dios la que libera. Es la palabra de Dios la que causa un impacto en los corazones. Es la palabra de Dios la que convence. A su nombre, gloria. ¿Por qué el predicador está diciendo eso? Porque Pablo y Silas comenzaron a hablar la palabra de Dios a la orilla del río. Y siempre cuando se predica la palabra de Dios, puede ser que haya gente que esté indiferente a la predicación, que esté en otros pensamientos. Gloria, ayúdanos, Señor, Pero aleluya. siempre va a haber un corazón necesitado, un corazón que se abre. Y no solamente un corazón que se abre, un oído que se abre para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y ahí a las orillas del río había una mujer llamada Lidia, una mujer vendedora de púrpura, una mujer temerosa de Dios, que la palabra dice que ella adoraba a Dios, aunque no tenía revelación acerca de Jesucristo. Dice que cuando Pablo comenzó a predicar, ella estuvo atenta al mensaje que Pablo estaba predicando. Y eso es bueno estar atento al mensaje, aleluya, cuando se predica. Es necesario estar atento en cada momento de un servicio, porque uno no sabe en qué momento del servicio el Señor va a comenzar a hablar a la vida nuestra y Él va a dar dirección y orientación. Gloria que vive, aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pablo y Silas comenzaron a predicar la palabra de Dios. Aleluya, hablar acerca de Jesucristo y de Jesucristo resucitado. Y aunque Lidia era una mujer, aleluya, temerosa de Dios y que la Biblia dice que adoraba a Dios, ella no conocía a Jesucristo. Y cuando ella comenzó a oír el mensaje del resucitado, aleluya, el mensaje del resucitado entró por sus oídos, porque ella abrió su oído para oír. Gloria a Dios. Cuando uno abre el oído para oír, va a tener un efecto secundario. El efecto secundario es que al abrir el oído para oír, el corazón de uno también se va a abrir para la palabra de Dios. Gloria que vive, aleluya. A su nombre.